Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Ninoska Amo, trabajo en Microsoft Chile, trabajo en el área de marketing y el día de hoy quiero contarles sobre mi transición profesional a tecnología en el contexto de cómo hacer una transición profesional exitosa entre distintas industrias o puede ser que hayan estudiado humanidades y quieran moverse a ciencias o viceversa. Para eso tenemos algunos tips concretos. Bueno, aquí estamos con el tema entonces de transición profesional, que es particularmente pertinente quizás en estos tiempos de COVID o una vez que hayamos, espero, superado este periodo de COVID. Y puede que algunos reconozcan la imagen que usé para esta portada, que pertenece a la película de La vida de Pi. Es una película preciosa, eh, que se trata de un joven que sobrevive 227 días en el mar junto con un tigre antes de ser rescatado y bueno, hay un contexto para esa historia. Pero tanto en esta película como en la vida real, creo que hay lecciones importantes que podemos extraer en el contexto de una transición profesional. Y aquí les comparto que yo misma hice una transición profesional. En 2019 yo me desempeñaba como profesora internacional de yoga y logré en 240 días un trabajo en el área de tecnología, en la industria de tecnología, en la empresa Microsoft. Entonces, 227 días o 240 días es un tiempo corto, si lo pensamos en menos de un año, para hacer una transición, en este caso una transición exitosa. ¿Y qué puedo compartirles de esa experiencia? Los siguientes tips que vamos a examinar en detalle. Lo primero, es muy importante convencerse de la necesidad de hacer esta transición. Y una vez que uno está convencido de que esta transición y todo el esfuerzo que conlleva es necesaria, también es importante mentalizarse y comprometerse con el cambio y el proceso que involucra. Dentro de este proceso es clave lograr manejar la ambigüedad y avanzar hacia la meta, el objetivo que uno se ha propuesto y llegar a la meta. No basta con esmerarse hacia la meta, hay que llegar a la meta para poder decir que fue una transición exitosa. Y una vez que uno llega a esa meta, uno vuelve a repetir el proceso. Entonces vamos a examinar cada uno de estos puntos en detalle. La necesidad es la madre de la invención y también de la transformación. Si uno no piensa que es absolutamente necesario hacer un cambio radical, es poco probable que uno lo haga, porque conlleva mucho esfuerzo en términos de tiempo, de dinero y energía emocional. Y en mi caso, yo llegué a un punto en mi carrera anterior en que me di cuenta que estaba en un callejón sin salida para mí, que no tenía muchas más posibilidades de crecer en esa línea profesional y que en paralelo estaba esta otra línea profesional que se llamaba tecnología, que se llamaba inteligencia artificial y todos estos avances, y ese era un bus al que yo quería subirme para poder seguir creciendo y para poder fortalecer mi carrera. Por lo tanto, esa necesidad fue lo que me ayudó a remover obstáculos que vamos a ver ahora, que son principalmente obstáculos de identidad y obstáculos de mentalidad. ¿Y a qué me refiero con obstáculos de identidad? Todos tenemos una historia. Nuestra identidad es la historia que nos contamos a nosotros mismos de quiénes somos. Entonces, si yo en mi carrera profesional siempre he sido una piña, y yo tengo una historia de cómo llegué a ser una piña, de cómo fui a la universidad piña, estudié una carrera piña, y durante 10 años, o 15 años, o 20 años yo he sido una piña. Cuando yo me planteo que mi siguiente paso profesional es ser un dinosaurio, hay que negociar con uno mismo ese remake. Hay que volver a interpretar ciertos sucesos, ciertos hitos profesionales y hacer una suerte de reciclaje y reconstrucción de la historia hacia atrás. En mi caso, yo era una profesora de yoga y quería ser una persona que trabajara en tecnología. Entonces tuve que pasar por las tres etapas, ¿no? Pasar de identificarme con mi profesión como profesora de yoga y decir que yo siempre fui una persona que quiso eh,
compartir con otros tecnología que les permitiera sentirse mejor en cuerpo, mente y alma, a la identidad de una persona que estaba haciendo una transición profesional a la nueva identidad como profesional de tecnología, por ejemplo. Y es importante en ese proceso de trasplantar o reescribir la historia, ver qué elementos de la historia anterior van a pervivir, van a seguir funcionando en la nueva historia y qué otros vamos a tener que reinventar o vamos a tener que crear nuevos elementos para que esa nueva identidad sea coherente. Y el desafío aquí entonces es la ambigüedad, porque entre que yo dejo de ser una piña y cada vez soy más dinosaurio, uno lidia con sensaciones de pérdida, confusión, a veces hay un duelo cuando uno deja una línea profesional en la que uno era bueno o no quiso dejar, pero se ve la necesidad de dejar, y sentimientos de vulnerabilidad, cuando uno se ve la necesidad de desidentificarse de una identidad anterior y adoptar una nueva identidad. Y ahí ayuda mucho entonces tener un plan definido, cuáles van a ser los pasos que lo lleven a uno desde la identidad previa a la nueva identidad a salvo. Y también mentalizarse. Y está muy en boga el tema de las mentalidades, la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. Tiene que ver finalmente con ser flexibles, no solamente respecto de quiénes somos, sino también de nuestras capacidades. En una mentalidad fija, las personas tienden a percibirse a sí mismas como personas que tienen habilidades o un nivel de inteligencia o una capacidad finita, ¿no? O sea, siempre me fue bien o mal en el colegio, siempre pude hacer esto, nunca esto otro, siempre me ha interesado A y no B. En la mentalidad de crecimiento, nuestra atención pasa desde lo que yo sé a lo que yo puedo aprender, o a la inteligencia a la diligencia, ¿sí? La idea es pasar desde las cosas que yo creo ya poseer a lo que yo podría adquirir. Y si adoptamos entonces una mentalidad más flexible, eso nos va a ayudar muchísimo en esta transición a verla como una oportunidad de adquirir nuevas habilidades y a confiar en nuestra capacidad de adquirirlas en el tiempo, con paciencia, con constancia, buscando un ritmo y sobre todo trascender pensamientos limitantes respecto de nuestra inteligencia y nuestras competencias cuando nos enfrentamos a nuevos desafíos. Bueno, en este punto vamos a hacer una pausa entonces y continuamos en una siguiente cápsula hablando de este tema y desarrollando la idea de la transición profesional.